Un gusto, ¿qué tal? Bienvenidos a su informativo del mediodía. Ante el caos y el descontrol operativo Dominatus, la policía pretende recuperar la Chacarita. Algunos de ellos ya fueron detenidos, otros todavía seguimos buscando. Estos jóvenes que no pasan los 19, 20 años de edad están teniendo una vista a lo que es Río de Janeiro, a lo que es las favelas de otros lugares. Ya tienen armas de fuego, se dedican al tráfico de drogas. Pandillas realmente que para nosotros es una preocupación. La mayoría intenta ingresar a lo que es la jungla. Están tratando ellos de ser parte o crear su propia organización. Todos son adolescentes, están tratando de reclutar jóvenes de 14, 15, 16 años. Y ya en minutos más también vamos a estar hablando de esto, conmoción en la comunidad paraguaya en los Estados Unidos por el asesinato de una compatriota. Estábamos en comunicación constante y después yo le escribí un día. Y después ya hacían 3 días que no le entregaban los mensajes. Y ahí ya nos como empezamos a preocupar. El marido tenía 2 cargos, uno por crear disturbios en la calle y otro por huir de la policía. Una persona que se moviliza con la ayuda de silla de ruedas, se movilizaba al costado de la ruta y fue atropellada. Esto ocurrió en la zona de Benjamín Aceval. Y el fin de semana prácticamente él salió de la casa. Primera vez la historia que duermo temprano. Y vino el aviso de aquí para allá. Y del apuro me levanté y me fui. Me fui primero a la comisaría de acá de Benjamín. Hicieron el estudio y de ahí salimos prácticamente a las 3 de la madrugada y llegamos acá casi las 4 y algo. Lo que faltaba pintó a un caballo para una sesión de fotos. Juan Salinas, ¿para dónde apuntan las investigaciones? Buenas tardes. Polémico caso, Roberto, en donde un animal se ve afectado, generó indignación en las redes sociales. Esta mujer que terminó pintando a un caballo para realizar un video. La Secretaría de Defensa Animal ya tomó intervención en este caso. Gracias, Juan, te esperamos con ese tema. Ya recibimos a nuestra compañera Jennifer Villamayor. ¿Qué pasará con las hermanitas de Guillermo? Contanos, por favor. Recordemos este triste caso de Guillermito, el menor de 11 años que falleció por una desnutrición extrema. ¿Qué va a pasar con sus hermanitas? Primeramente, por disposición fiscal, ellas tenían que quedar con la esposa del tío, pero al final la gente de la Defensoría de la Niñez terminó llevándolas hasta un hogar. Las averiguaciones siguen en curso. El padre de Guillermito, quien ya cuenta con orden de captura, sigue prófugo. En instantes, todos los detalles. Gracias, Jennifer, te esperamos. Vamos hasta el sur de nuestra república, señora, señor, para observar la amenaza que realizó en una escuela un padre de familia. Todo el personal está aterrado. Un hombre ofuscado con una psicóloga con quien tuvo un problema hace algunos años regresó a esta institución para amenazar de muerte a algunas profesoras e incluso amenazar con quemar la escuela 3535. Esto movilizó a las autoridades y bomberos voluntarios, quienes verificaron por medidas de seguridad toda la institución. Que tuvimos una situación el día de ayer en el turno mañana donde un padre de familia vino muy nervioso reclamando que la psicóloga Dolly Sosa viene a la institución y él muy molesto porque tuvo una situación anterior con esa señora que actualmente ella ya no cumple funciones en nuestra institución y fue en contra ella lo que ocurrió. Una situación particular, digamos, ¿verdad? Contra esta persona. Sí, él tuvo una denuncia años anteriores con la señora, con la psicóloga, y él creo que está confundiendo, como que yo también me llamo Dolly. Él piensa que yo soy la que estoy en la institución
y se le aclaró al señor, pero él no quiso entender. Entonces, a raíz de eso, me llamó la CODENI porque él mismo llamó allá a comunicar que dice la psicóloga Dolly Sosa le maltrata a su hijo y hicieron saber eso y eso es mentira. La señora ya no cumple funciones en la institución y amenaza eso, que si la señora se presenta a la institución, que él va a quemar la institución. Incluso los bomberos ayer vinieron para verificar, porque ayer justo se desarrollaba una fiestita de San Juan, ¿verdad? Sí, ayer a mí me avisaron también, me dijeron que están los bomberos, la policía, averigüé y fue por una denuncia que dijeron que supuestamente van a quemar la institución, pero no ocurrió nada tal hecho. El hombre de momento no fue detenido, pero sí fue indagado por el Ministerio Público. Hay mucho temor aquí en esta escuela y por medidas de seguridad. La policía realiza controles y patrullajes constantes aquí en este lugar. Y vamos a seguir en el sur del país porque atacaron cobardemente a un abuelo. Nuestro compañero Lucas Toledo está con todos los detalles. Lucas, ¿cómo estás? Amalia, una situación lamentable que vivió don Pedro, de 83 años de edad. Su mano quedó en estas condiciones. Él puede perder la movilidad al defenderse de estos cobardes delincuentes. Fueron dos hombres quienes ingresaron a esta vivienda humilde del barrio Itapazo de Encarnación. Estos sabían que él cobró su tercera edad. Le atacaron a punta de arma blanca. Don Pedro, va con la oye Juan de caray. Que considera se costumbre. Por lo menos entre dos pequeños puitados cabe. Pequeños y qué sé. Entre dos lados y que han de pequeños y que hace costumbre. Es inde, bebé. Ven y dice. Directamente me atacando. Sí. Ella viene a atacar, don Pedro. Que se ve. Que se ve. Sí. Ahí donde Icutuse, ella ya por Icutuma, a Yokosu y bebé a bebé se costua. Ellos se suelen que de repente de pola o ajustar. Sí, sí, pues. ¿Qué horas han de ir, don Pedro? Estas más horas hace se provita, se plata, se radio, se paga eléctrico. Mía de horas hace. De pava, mía, o sea. Sí, y después eso, mía. Sí, es ruso. Pero creo que están de drogas y nada, está extraño donde el había sido, ahora están de po. Nosotros hago. Hospital de está extraño muy ahí. De Haití, digo, a la persona ya pone don Pedro. Y por lo menos hay tiguante. Un bohuese hubiera ser luz, con tu pegua, por no la a conocerse. Después vendrá a atacar. Sí, pues hasta buscar de cara ahí de. A ver, ahí, si el lado verde tiene cara ahí, se dio un botimo, allá, la y poja, allá, así. Pues no la hasta buscar. Puede disparar porque sale el anderigüe, mi hija, mi de droga cara. Hace a visitar no hay cual se hoy que hay aquí. Pero había sido hoy que tiene que hay bebé lo ha tejido. A ver qué. Y por toda la yaya rara, tipo allá. Ahí botar. Vamos a conversar con su hija también, porque hay algo muy grave. Esto ocurrió hace varias horas ya. Llamaron a la policía, le llamaron muchas veces, se fueron a la comisaría y recién cuando le dijeron, le llamamos a la prensa y dicen, hace instantes la policía se retiró del lugar. Señora, ¿es así? ¿Ustedes le denunciaron ya? Sí, me fui acá en la comisaría, hice la denuncia y le dije yo voy a llamar al canal si ustedes no me van a tomar la denuncia acá. Y me dijo, bueno, ya está, ya me dijo así, anotó en una hoja de cuaderno. Después me fui otra vez a hablar, esta mañana estaba otra vez ahí el señor que entró la pieza de mi papá. Me fui otra vez a hablar con él y me dijo, señora, ya hice todo el papel, pero no tenemos tinta para oprimir nuestra denuncia. Y ahora el policía va a salir a buscar y si conseguimos la tinta,
vamos a mandar en la fiscalía para que se pueda agarrar el señor, me dijo. En cuanto al señor, sí que ustedes le identifican, le conocen, ¿verdad, al autor? Sí, sí, le conozco. Darío del Valle se llama el señor que entró acá. Y uno, Willy, se llama su sobrino. Con su sobrino vino. Pero muchas veces ya luego le robaron a mi papá. Y le lleva su radio, cualquier cosita le lleva de mi papá, pero no era tan grave ahora como le hizo a mi papá. Ya es muy grave, ya ahora en su pieza ya le entró. Y casi no le mató a mi papá. Sí, grave ya. Y ayer le llevé en el hospital y me dijo el doctor, bueno, mira, es muy grave, le ligamos su vena principal porque pierde mucha sangre. Le puso suero y una herida muy grande. Y yo tengo que mandar a hacer todos los estudios, me dijo, y después para el viernes tengo que presentar porque se tiene que operar, si no, no va a tener más movimiento de su dedo, me dijo. Acá estamos viendo su nota, por ejemplo. Lleno de sangre. Sí, y yo lavé bastante ropa ya de mi papá que tengo lleno de sangre, mira tampoco. Y el atacante, del que ustedes identificaron como atacante de su padre, después vino y se paró frente a su casa durante el día. Sí, estaba bicheando ahí en la esquina y yo me fui hoy a la mañana, estaba bicheando si yo algo, o sea que estoy haciendo algo, ¿verdad? Y me fui y le dije, yo, ¿cómo y que vas a hacer así por mi papá? Yo no te voy a dejar de balde, le dije, aunque somos pobres, voy a mover, voy a llamar a la prensa y todo y te voy a mandar a agarrar, le dije. Y voy a tener pruebas, me dijo, sí, te conocemos bien, le dije yo. Parte de lo que relata la hija de la víctima, quiero mostrarles acá la pieza donde estos delincuentes ingresaron, apagaron las luces, entraron por el tejido y luego aquí don Pedro estaba descansando. Voy a mostrarles. En esta camita le estaba descansando ya porque esto ocurrió en horas de la madrugada. Posteriormente él escucha un ruido, cuando se levanta ya le atacan. Uno de los hombres intenta apuñalarle, él se defiende, por eso la herida en la mano. Acá se nota los rastros de sangre en la piecita, también aquí enfrente a la casa y en todas partes. Y una situación bastante lamentable. Sabían bien que él cobró su tercera edad ese día, por eso vinieron a atacarle, se llevaron las provistas que había aquí. Así quedó la casa, revolvieron todo, se llevaron equipos como radios y todo lo que tenía él en el interior de esta humilde vivienda que se encuentra en el barrio Itapazo de Encarnación. Este es el tejido por el cual ingresaron hasta esta vivienda y ellos esperan más acción de las autoridades, porque reitero esto, denunciaron al instante, pero la policía recién hace instante nada más vino a recabar algunas informaciones. Qué triste, Lucas, y qué impotencia realmente genera lo que nos estás contando con respecto a don Pedro. Falta total de empatía también por parte de la Policía Nacional. Y si la hija ya lo tiene plenamente identificado al supuesto autor, ¿qué es lo que están esperando para salir en la búsqueda de este hombre que claramente es muy peligroso? Y por otro lado también apelar a algún traumatólogo especialista en manos que pueda ayudar a don Pedro para que no pierda totalmente la movilidad. Si bien ya es un adulto mayor, igualmente tenemos que aprender que ellos requieren también de calidad de vida. Exactamente. Lastimosamente, a esta edad, a los 83 años, tiene que pasar por esta situación de inseguridad por delincuentes que toman el barrio Itapazo como si fueran de ellos, porque no es el primer caso en el cual son denunciadas estas personas. Son conocidos delincuentes que tienen que estar tras las rejas, sin duda alguna, porque causan este perjuicio. No vinieron para atacar nomás a don Pedro, vinieron para matarles prácticamente, en pocas palabras. Gracias Lucas por este contacto y gracias a don Pedro y a la familia por estar ahí para nosotros. Gracias. Vamos rápidamente hasta la zona de Boquerón, específicamente Filadelfia. Dirección de policía, ahí funciona la sede de la comisaría primera. Tempranito en la mañana se producía este siniestro. Fuego tremendo que en principio hacía suponer y se especulaba podría tratarse en ese momento de las celdas, de los calabozos. Nosotros conversamos con el director de policía y finalmente nos termina confirmando que el fuego se inició en la cocina y que hay otras dependencias, así como habitaciones también de la dirección de policía en esa comisaría que fueron afectadas por las llamas, pero que afortunadamente no se registraron heridos, ni personas quemadas, ni personas que hayan sido afectadas por la inhalación del humo tóxico.
Mucho humo negro, mucho material combustible, mucho fibrocemento en la construcción, eso hace también el material derivado del combustible que da la impresión de que el fuego era más fuerte, más intenso. Sin embargo, no pasó de esa estructura, es grande, son construcciones casi recientes de modificaciones que se hicieron en la dependencia que está prácticamente ahí en el acceso a la ciudad de Filadelfia, en la entrada de Filadelfia. Ahí está esta dependencia policial. No hubo otros edificios contiguos afectados y así también se aguardaba en ese momento la llegada de los bomberos voluntarios para sofocar las llamas que, reitero, se iniciaron en la cocina. El fuego aparentemente se inició en la cocina, pudieron haber sido o los ductos de gas de la garrafa de la cocina o también fogones que funcionan en su interior. Muchas veces intercalan todavía cocinar con garrafas y fogones en comisarías del interior del país. Afortunadamente, reiteramos, no se registraron personas heridas durante el incendio. Los bomberos controlaron las llamas y ahora solo resta por determinar cuál fue el origen del fuego. La directora de una escuela de Ciudad del Este denunció un hecho gravísimo ante la fiscalía que involucra a dos hermanas, una de 16, otra de 12 años. Estarían siendo obligadas o pena a castigo a tener sexo con adulto. El responsable, el propio hermano de ambas. La directora de una escuela de Ciudad del Este presentó una grave denuncia por proxenetismo, abuso sexual en niños, coacción sexual y otros delitos, donde aparecen como víctimas dos hermanas de apenas 12 y 16 años de edad. Ambas serían obligadas a ir con hombres mayores y son sujetas a castigos en caso de negarse a hacerlo, y el autor es su propio hermano. El caso salió a la luz luego de que la niña de 12 años le confesara que es forzada a mantener relaciones sexuales con adultos a su directora. La menor se ausentó el viernes pasado, pero algunos compañeros la vieron que iba uniformada a bordo de una motocicleta guiada por un hombre mayor. La fiscal Vivian Coronel brindó más detalles del caso. Estaría siendo inducida por este familiar cercano a mantener relaciones sexuales con otros hombres y a cambio supuestamente este familiar cercano estaría percibiendo beneficios, no digo económicos, pero sí estaría recibiendo objetos materiales y lastimosamente de poco valor a cambio que su hermana mantenga relaciones sexuales con estos hombres. Ella ya fue inspeccionada por el médico forense, está siendo ahora mismo, se encuentra atendida por personal de asistencia a víctimas, entiéndase psicólogas. Estamos aguardando el resultado de esas inspecciones con estas profesionales para ya tomar una determinación respecto a al sospechoso en este caso. El hecho pasa a engrosar la extensa lista de este tipo de denuncias que tienen generalmente como autores directos a propios miembros de una misma familia. Y el fin de semana prácticamente él salió de la casa. Primera de la historia que duermo temprano. Y vino el aviso de aquí para allá. Y del apuro me levanté y me fui. Me fui primero a la comisaría de acá de Benjamín. Le hicieron el estudio y de ahí salimos prácticamente a las 3 de la madrugada y llegamos acá casi las 4 y algo. Adagio dice de que nadie muere en su víspera. Vean Manoila y víspera, y vean ustedes qué toque de milagro realmente el que se patentó en la ciudad de Benjamín Acebal. ¿Cuáles son las probabilidades que una persona en silla de ruedas, atropellada por una persona que iba a gran velocidad a bordo de un vehículo, pueda sobrevivir? La matemática, la lógica te diría que prácticamente son escasas, por no decir las nulas, así de golpe. Sin embargo, como les decía, este milagro se patentó en plena ruta. Jornada de sábado, pasada las 9 de la noche, todos tenemos en el barrio aquella persona
que lastimosamente su grado de discapacidad, el abandono de la familia o las autoridades, principalmente esta última, le suele llevar a veces a pedir dinero, a tener que movilizarse durante todo el día en la calle. Esto pasó así. Lo atropelló el conductor o conductora de ese vehículo. No contento con eso, termina pasando sobre el cuerpo, es decir, le arrolla a este hombre que estaba en la silla de ruedas, y ahí todo el mundo ya sale, el vecino, el transeúnte va también parando un poco la marcha, aquel motociclista, y tratan de asistir a este hombre que estaba así, yendo en reversa en la ruta, y fue atropellado de pleno. Jennifer, ¿qué más le podemos sumar a este relato, a este video que realmente es muy impactante? Adelante. Impresionante las imágenes realmente, Marcelo. La víctima fue identificada como Juan Ramón Vega Martínez, de 32. El mismo, como vemos en las imágenes del circuito cerrado, se encontraba sobre la banquina en su silla de ruedas. Él es vendedor ambulante, vende caramelos en un semáforo de Benjamín Acebal, cuando en un momento dado es impactado por un Toyota IST. A bordo de ese automóvil se encontraba un hombre quien dio resultado positivo a la prueba de alcotés. Y como vos ya mencionabas, luego del impacto, el mismo nuevamente vuelve a pasar por encima de la víctima. Realmente impresionante, y una bendición que la víctima ahora mismo se encuentre con vida. Por disposición fiscal, minutos después del hecho y luego de que el conductor prestara declaración ante el asistente, el mismo fue puesto en libertad. Escuchemos lo que nos mencionaba anoche la hermana de la víctima. Y el fin de semana prácticamente él salió de la casa, y primera vez la historia que duermo temprano, pues siempre dormía tarde, y esas noches yo justamente le dije a mi hija, quiero dormir, le dije, y me acosté y vino el aviso de aquí para allá, y del apuro me levanté y me fui primero a la comisaría de acá de Benjamín, y luego me dijeron que estaba en el hospital de acá de Benjamín. Me fui, le encontré, y mi hermana la mayor ya estaba allá con él. De ahí le pasaron en Villa Haya, le hicieron el segundo auxilio, y de ahí un rato nos pasamos ya en el hospital de trauma. Y ahí le hicieron el estudio, y de ahí salimos prácticamente a las 3 de la madrugada y llegamos acá casi las 4 y algo. Y estamos así, fue un golpe muy fuerte, no esperamos. En esos momentos nos olvidamos todo, nos asustamos. Y gracias a Dios el Señor está responsable en todos los gastos ahora, que nos va a ayudar. Tiene muchos golpes, tiene cortes. Ahora, por ejemplo, hoy nos fuimos en Villa Haya y nos mandan a hacer otro estudio. Estamos viendo para mandar a hacer un poquito más rápido en privado. Estamos viendo y prácticamente nos va a alcanzar 400 y algo. Y ahí nos vamos a mover otra vez para hacer su agenda para el día y ver otra vez la ambulancia para que se le pueda hallar, porque no se puede levantar solo y hay que hacerle la ayuda para levantarle. No tengo problema si hay personas que le quieren ayudar en cualquier cosita, sin problema. ¿Una persona conocida también acá en Benjamín, tu hermano? Súper conocida, súper conocida. Él estaba circulando, como vemos, con un chaleco reflectivo también. ¿Siempre hace esto por la noche? Siempre. No, sácalo prácticamente. Para tratar de evitar justamente diciendo. Sí. Tiene luego varios, luego se le dio y siempre tiene. Bien, la versión entonces de la hermana de esta persona en cuestión. Jennifer, agendo ponápigo, pero decías vos de que el que le atropelló está libre. Es así, Marcelo, a pesar de que dio positivo a la prueba de alcotés. El conductor es el señor Eligio Acosta. Él mismo, por fortuna, se puso a disposición de la familia. Está ayudando también con los gastos hospitalarios y más explicación acerca del proceso que se llevó a cabo para que el mismo sea liberado. Nos brindaba el fiscal Irán Suárez, porque a pesar de que el señor no va a ser imputado, terminará pasando por un proceso judicial. Del accidente, la policía nos informó la ocurrencia de este hecho. Rápidamente se procedió en ese momento a incautar el vehículo de la persona que ocasionó el accidente, la persona que estaba a bordo del vehículo.
Quiero destacar en ese sentido que él mismo estuvo en el lugar, acompañado de otras personas que se acercaron en ese lugar. La policía nos informó eso, entonces a los efectos de precautelar la evidencia hemos procedido a la incautación del vehículo. Se procedió a realizar la prueba del alcotest al conductor, resultó positivo. El mismo no se dio a la fuga, por lo tanto no hemos dispuesto la detención en ese momento, pero sí el mismo ya estaba convocado por el Ministerio Público para el día 2 de julio a los efectos de realizar la audiencia indagatoria y está siendo procesada por el hecho de exposición al peligro en el tránsito terrestre. También tenemos información porque por el estado en el que se encontraba en ese momento la persona que estaba en la silla de ruedas, no se le pudo realizar la prueba del alcotest porque tenemos información también de que estaría también bajo los efectos del alcohol, según estuve hablando con los intervinientes. Pero no obstante ya hemos solicitado su historial clínico al hospital regional para descartar esa situación. No obstante, lo que sí les puedo manifestar es que el conductor del vehículo está siendo procesado por el hecho de la exposición al peligro en el tránsito terrestre. Y bueno, resta a los familiares accionar civilmente o a través de una querella autónoma en relación a la indemnización que podrían tener por toda la situación y por los daños y por la lesión culposa que ha generado. En ese sentido, quiero destacar que nuestra legislación, el artículo 17 del Código Procesal Penal, establece que cuando se trata de una lesión culposa, el Ministerio Público no tiene acción. Entonces, atendiendo a esa situación, nosotros no podemos exigir en ese sentido porque esperamos de que los familiares ejerzan la querella correspondiente. Ahí está también la respuesta a la pregunta de por qué le liberan si es que él estaba bajo los efectos del alcohol y protagonizó el accidente. Bueno, en verdad es una exposición al peligro en el tránsito terrestre que, como bien sabemos, es un delito, ¿verdad? Iba a ser distinto si esa persona se fugaba porque ahí iba a traer aparejado. Bien, aclara bien esto el doctor Suárez. Ahora, Jennifer, mirando la realidad, si vendés caramelos, la casa que ellos tienen es bastante precaria, ¿cuán posible sería establecer una demanda al abogado GEPUG? Entonces, probablemente todo quede en el mismísimo Pareí. Es también lo que nos mencionaba el fiscal Irán Suárez, que ya todo queda a cargo de la familia, cómo ellos van a poder accionar luego de este hecho y también lo que ellos quieran solicitar a la persona que protagonizó el accidente. Gracias, Jennifer, muy amable. Seguimos con este tema de manera cortita. 8530-3000 está habilitado y decíamos con los compañeros, amén de que él esté bajo los efectos del alcohol y demás vendiendo caramelos, hay mucha gente con discapacidad que no tiene oportunidad laboral y tiene que salir a la calle a exponerse a este tipo de riesgo. Opina, vos estás en esa misma condición, ¿qué es lo que te falta para poder llegar a un trabajo? ¿Te sentís marginado o marginada? ¿Hay políticas estatales que sean eficientes o no? Te leemos en un ratito. La destacada de la jornada guarda relación con este mega operativo desplegado en el barrio Ricardo Brugada. Blanca López estuvo siguiendo desde muy temprano esto. Contanos, por favor, los detalles. Hablamos de una gran cantidad de personas detenidas. Asimismo, la operación Dominatus, que movilizó a más de 300 uniformados, personal del Departamento contra el Crimen Organizado, Fiscalía, que realizaron toda la investigación en base a la incautación de un elemento que llevó a descubrir a toda esta banda. Personal altamente capacitado de la FOPE hicieron el ingreso, la incursión a distintas zonas del barrio Ricardo Brugada. Se había detectado más allá de las conocidas bandas, Rolando, compañero, audiencia, que era la del barrio Chorro, la de Refugio, la de Orientales, se detectó que existían dos bandas que en los últimos tiempos estaban pugnando por territorio. La banda del yogur era una liderada por un joven que no fue localizado esta vez, y la banda de Cara de Guerra. La banda del yogur liderada por Jorge Giovanni y la banda de Cara de Guerra, Osmar Escobar, que sería el líder. Pero ¿qué buscaba este operativo, este despliegue que también incluyó al helicóptero, el 05, el Ángel 05 de la policía? Era desbaratar la creación o formación de pandillas, comisario.
Asimismo, un operativo exitoso, allanamientos simultáneos 9 en total. El objetivo fundamental y particular, la detención de los líderes o las cabezas visibles de este grupo antagónico que se estaban ya desarrollando con menores de edad. Fortalecer a la institución particularmente en cuanto a darle seguridad al populoso Ricardo Brugada y desalentar la inclusión de jóvenes, de adolescentes a introducirse dentro de organizaciones criminales, que es bastante tenido en cuenta en esa zona por la ansia de tener poder o por el ámbito de la droga, por el tráfico de armas, como también de robos agravados. Desalentar la inclusión de jóvenes, adolescentes particularmente, a introducirse dentro de estas pequeñas organizaciones lideradas también por jóvenes que no llegan ni siquiera a los 20 años. Querían imitar organizaciones extranjeras y entiendo que años atrás ya los que se hacían decir hermanos del PCC inclusive fueron castigados por esa facción. Asimismo, ellos estaban emulando, estaban teniendo en cuenta, están dando una mirada a la creación de la favela, particularmente en Río de Janeiro, donde también eso ha comenzado con menores de edad. Entonces la institución, el Ejecutivo, el Ministerio Público, los organismos de seguridad particularmente ha hecho un importante despliegue utilizando a 300 hombres con el objeto de desalentar particularmente la inclusión y la detención de estas personas que ya se estaban volviendo peligrosos en la zona. ¿Quién es Jorge Giovanni Rodríguez, el líder de la banda del Yo? Bueno, es un muchacho que apenas tiene 19 años, muy peligroso, encargado particularmente de recepcionar estupefacientes, marihuana, crack, cocaína, y teniendo en mente y teniendo en cuestión el hecho o la comisión de homicidios, particularmente a aquellos que se le ponen enfrente, varios enfrentamientos con esta persona en particular, con su grupo, por elementos de la comisaría Quinta Metropolitana. Entonces era uno de los objetivos fundamentales en este operativo. Lastimosamente no lo pudimos encontrar. ¿Su mamá fue detenida? Su mamá fue detenida, estaba siempre acompañada por la madre, quien lo protege, y también es parte del tráfico de droga, particularmente en Ricardo. Se encontró droga, se encontró armas de fuego y se encontró también dinero de baja denominación con la cual se sigue comprando o se sigue teniendo las drogas en pequeñas porciones. Rolando, también fue detenido, también hay un líder de la otra banda que sería del mismo sector de Pelo Pincho, o no, la banda de Cara de Guerra. Omar Escobar, ¿quién sería? En este caso, Escobar sería una persona, un rival directo de lo que es Giovanni. Esta persona, un enfrentamiento por tomar el poder, particularmente en esa zona de Ricardo Brugada. Han cometido particularmente actos muy violentos, poniendo en zozobra a toda la población, a toda la gente de buena que se encontraba en Ricardo Brugada, particularmente por el enfrentamiento tanto entre Escobar y Giovanni. Rolando, audiencia, les comento que cuando el que está de rojo es Alan. Él cuenta con varias órdenes, varios antecedentes, entiendo, Alan. Blanca. Ahí está, Alan Esquivel, ¿sí? Hay un alias. ¿Cuándo salió? Hay un alias que se menciona con insistencia ya desde hace bastante tiempo, alias Candula. ¿Qué papel cumple, forma parte de los detenidos? Candula es la mamá. ¿La mamá? ¿Ella está detenida o no, Blanca? La mamá, ella está detenida y en su casa se encontró importantes evidencias. Está justamente Candula ahí en la fila. En estos momentos están haciendo identificación de cada uno. ¿Me explica, comisario, qué es lo que están haciendo? Bueno, es un proceso de identificación de cada uno de ellos, lo tenemos a través de las pericias correspondientes, tomándole las huellas dactilares a los efectos de dar una identificación plena y segura de cada uno de ellos. ¿Candula cuál sería? ¿Milka? Candula particularmente denominan a otro de los grupos. Sin embargo, Candula es denominada a la madre particularmente de Alan,
quien es la que... Sí. Alan o de Alan o de, a ver, de Giovanni. De Giovanni, perdón. Entonces, en este punto se denominan candula a los efectos de tener el énfasis hacia la madre. Ahí se repartían las armas, drogas. Se repartían las armas, vendían armas a otros grupos del bañado, se vendían drogas tanto en la parte de Asunción como también en el mismo lugar y como también a otros sectores de Central. Bueno, y acá tenemos varios detenidos, entre ellos justamente alias Candula, y está Alan Esquivel Villalba, que tiene 4 antecedentes y órdenes de captura por homicidio doloso 2025. Asimismo, es bastante peligroso, un muchacho joven, como ustedes se darán cuenta por las imágenes que tienen de él, bastante peligroso y muy diestro ya hoy en día en la utilización de armas de fuego de carácter corto. Entonces, uno de los objetivos también, esta persona, y ustedes vieron cuando salíamos del lugar cómo la gente lo estaba llamando. Eso sí, el de rojo, Rolando, también era aparentemente parte del cerebro de la organización, porque nadie gritó Santiago, Santiago Germán, nadie gritó Ulises, nadie gritó Teodoro, ni Junior, ni Milka, ni Andrea, ni Lisa, ni Tiago. Alan gritaban. Ahora, Blanca, ¿qué se sabe de esta banda? La banda del yogur, hace mucho que ellos están operando. ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿Cuántos integrantes tendría? ¿La policía tiene datos con relación a esta organización? Bueno, Jorge Giovanni Rodríguez, alias Bizcocho, que no fue localizado, que es el hijo de Candula, él, ¿hace cuánto tiempo que lidera la banda del yogur? Bueno, nosotros creemos que estaría aproximadamente unos 4 a 6 meses. Dentro de ese contexto, él ya fue detenido, pero por la menoría de edad, justamente tuvo una prisión domiciliaria. Tenemos en cuenta que los menores de edad tienen otro trato totalmente diferente. Entonces, hoy en día ya con la mayoría de edad la sanción ya va a ser mucho más pesada para él. Y el Omar Escobar, que es el líder de la banda de Cara de Guerra, ¿hace cuánto tiempo que él forma esta banda? Bueno, en un principio estas personas eran todos amigos. En un principio formaban todo el mismo grupo, pero al final la pelea siempre se encuentra en la distribución de los resultados de la venta de droga. A partir de ahí ellos se ponen y se contrarian uno con el otro para tomar el poder particularmente y sostenerse a través de la invitación a los menores de edad que de repente son inimputables, y de ese contexto entonces la rivalidad de amistad pasan a una rivalidad como sucede normalmente en este tipo de hechos. Bueno, ahí lo vemos justamente al comisario David Delgado, que es de homicidios, que ha seguido muy de cerca también todos estos casos, que también está tomando los datos de las personas detenidas. Algo no menor también en toda esta situación es que y quiero reiterar esa parte, cuando salíamos, Rolando, sí, había chicos que se vestían de una manera muy particular, estaban grabando cada uno de los allanamientos que había, por lo menos los que cubrimos nosotros en la zona de Pelo Pincho, y estaban muy alertas y le tiraban fuerzas. Había también un grupo de mujeres que ahora están formando fila acá afuera de investigaciones, que también inclusive agredieron a los medios de comunicación, y se tuvo que hacer un acordonamiento para poder salir de la zona de Pelo Pincho, porque de alguna manera adultos los apoyan. Pero ¿qué pasa con los menores que quedaron todavía ahí, lastimosamente, que le admiran a estos chicos? Bueno, de hecho justamente solicitamos el concurso del Ministerio de la Niñez. Ciertamente estuvo presente un equipo formado de especialistas encabezado por el viceministro de la Niñez, tomando particularmente todo lo que estamos nosotros detallando a los efectos que el ministerio, a través de sus fuentes, a través de sus fuerzas también, pueda dar un resultado positivo, el acompañamiento a estos menores que son vulnerables aún, que están protegidos por una ley mayor. Entonces, en ese contexto, el Ministerio de la Niñez ya está dando las fuerzas necesarias a estos padres, a estos hijos y a estos niños en particular, que en algunos casos, algunos de los niños fueron abandonados por sus propios padres.
Bueno, y hablamos también con el fiscal que justamente realizó el allanamiento de una de las casas donde fueron detenidas varias personas, específicamente el de la casa de Tiago, donde finalmente él fue detenido. 9 fiscales o 9 fiscales y una adjunta participaron de este procedimiento dominatius. Hay detenidos en esta vivienda y en otras también que, bueno, los objetivos ya están detenidos. ¿Alan formaría parte del grupo? ¿Se pueden hablar se va a hacer un recuento general del procedimiento porque son varios puntos y luego vamos a establecer una línea comunicacional para dar detalles del procedimiento. ¿Alan formaría parte del grupo? O sea, ¿cuál es la información que manejaban de la actividad ilícita que realizaban? Varias actividades ilícitas como tráfico de armas, drogas en la zona también, algunas personas que tienen orden de captura por inclusive más de un hecho de homicidio que ya están capturados. Blanca, para precisar nomás, ¿se tiene una estimación de la cantidad de personas que formarían parte del grupo? Para decir, ¿es numeroso, son reducidos? ¿Se tiene ese dato? Más o menos. Justamente estábamos hablando de esto. Hubo un tercer allanamiento, o sea, el allanamiento número 3, ahí en Pelopincho, era la casa donde estaba Tiago y Santiago, que serían primos del líder de la banda Yogur, cuya madre está detenida. Su madre sería la hermana, ¿verdad? La madre sería la pareja. Sería la hermana, perdón. Sería la pareja de uno de ellos. ¿Cuánta gente integra la banda Yogur y la banda Cara de... Bueno, particularmente creemos nosotros, entre mayores de edad estarían 6 a 7 aproximadamente, pero menores de edad, entre 14 y 15, oscilarían entre 15 aproximadamente. Esa es la misma cantidad que tendría el otro grupo. Por eso es la pelea constante entre las dos cabezas, entre Escobar y Giovanni, a los efectos de eliminarse uno a otro para quedarse con la posición fundamental del poder en el lugar. Por eso la incursión que se hizo primero con los comandos, porque vimos algo muy particular, que inclusive ustedes llevaban cascos, porque había una posibilidad de que haya un tiroteo desde arriba. Totalmente, justamente se preservó toda esa parte. Primero está la integridad del personal policial, el resguardo, la seguridad del personal fiscal que se encontraba en el lugar. Entonces casi todos estábamos utilizando cascos balísticos a los efectos de no esperar disparos de arma de fuego de la parte de la altura de los lugares. Bueno, porque justamente lo dijo el jefe de la quinta, que también formó parte de todo este procedimiento, es que ya hubo varios enfrentamientos, varias veces que ingresaron grupos policiales a hacer patrullas, les dispararon desde arriba y por eso que era una operación que tenía que hacer con esa cantidad de personal y básicamente también el recorrido del helicóptero era una suerte de disuasivo para la gente que pudiera intentar algo en el sitio cuando se realizaba la operación Dominatus. Blanca López, gracias por el completo informe. Cambiamos radicalmente de tema y hablamos de algo que es considerado violencia animal en contra de la integridad de los animales específicamente. Todo comienza aparentemente con un desafío en redes sociales. La modelo Marisol Olmedo había prometido a hinchas y seguidores del Club Guaraní, principalmente aquellos que la siguen en sus redes sociales, una promesa, ¿sí? Había hecho un desafío, una promesa de que iba a aparecer desnuda, pintada con los colores aurinegros, montándose un caballo. Y me refiero literalmente y expresamente a lo que ella había manifestado. Sí. Acá dice, se viene, hola, buen día, ya compré todos los materiales y podemos apreciar que las pinturas utilizadas inicialmente son témperas. Sí. Material que no irrita la piel de los niños. O sea, muchas veces hasta nosotros solemos acá pintarnos albirroja en la cara con témpera, no genera reacciones, salvo que seas una persona alérgica a cualquier tipo de pintura o algo que se te pose sobre la piel. Hasta ahí todo bien. Sí. Aparece el caballo
pintarrajeado ya. Y a partir de allí comienzan las críticas. Las críticas por maltrato animal. Y es que muchos se cuestionaban lo primero, el haber expuesto al equino a algún tipo de contraindicación cutánea al material. Desde la Dirección de Protección y Bienestar Animal aseguran que es témpera y que no genera reacciones en esta especie de animales. Sí. Ella está pintada también. Evidentemente allá no le generaba absolutamente nada, más seguidores quizás, o que se esté hablando de ella en este momento, que también es lo que buscan las influencers, hay que decirlo. Y más aún cuando se trata de este tipo de, no digo exhibicionismo, de exhibiciones mediáticas en redes sociales. A ser preciso y claro con este tema. Ojo, que la pintura no sea reactiva o no genere reacciones en la piel del animal, no quiere decir que no configure un caso de maltrato animal. El tipo de pintura que utilizó, y realmente este tipo de pintura en concreto es una pintura muy maleable y no es tóxica. Pero hay que separar las cosas. Sí. Una cosa es que en este caso se haya utilizado una pintura especial que no es tóxica, inclusive es apta para niños, pero otra cosa es lo que se quiere transmitir. No todo el mundo va a utilizar o va a tener la precaución de utilizar ciertos pigmentos que no sean nocivos para los animales o el medio ambiente. Entonces, mucho más allá que en este caso esta modelo haya buscado un producto menos tóxico, no quiere decir que lo que esté transmitiendo está bien. El uso de animalitos en espectáculos, el uso de animalitos para este tipo de prácticas, para mí no es correcta, porque la imagen y lo que se está difundiendo no es correcto. Repito, más allá que igual vamos a profundizar, en este caso el tipo de pintura que utilizó, porque ella misma publicó, no sea tóxica. El mensaje no es correcto. Los animales no son juguetes, no son cosas, no son objetos a los cuales se le puede dibujar, trabajar o malear al gusto que uno quiera con tal de conseguir más repercusión, más imágenes, porque es una lucha diaria que tenemos muchos amantes de los animales que no se han utilizado en espectáculos públicos. Es lo que decía Héctor Rubín de la Dirección de Bienestar y bueno, Cuidado Animal, siendo muy explícito. Ellos ya hicieron la inspección, finalmente se determinó que es una pintura, como les decía, que no afecta la piel del caballo y aparentemente tenemos eso. La modelo subió algo en sus redes sociales aclarando, acá está. A ver, método laboratorial, detección de anemia infecciosa equina. Prohibida la reproducción total parcial del informe, el laboratorio. Este estudio se le hizo antes y ahora se le está haciendo otro estudio para que vean que Chocolate está muy bien cuidado. Chocolate se llama el caballo, ¿eh? Chocolate ahora se llama el caballo. Agregar nomás algo más a lo que decía Rubín. Hay muchas denuncias actualmente con respecto a maltrato animal. También, por supuesto, en esta temporada de invierno que hay que darle un cuidado especial a las mascotas. Ahora, ninguna de esas denuncias todavía ha llegado a un buen término, en el sentido de una condena. Decía él que es lo que estamos esperando, que se haga el seguimiento como corresponde. Igualmente, en la página de Defensa Nacional hay una pestaña que te lleva a las denuncias y ahí hay que cargar todos los datos. Y hay que entender que no es que decir, yo creo que le está maltratando. No, se corrobora eso con pruebas, hay que alzar fotografías y videos y demás, porque la pena, la expectativa de pena es hasta de 6 años incluso, y bueno, le puede mandar obviamente preso a una persona sin tener las pruebas necesarias. También con respecto a la ubicación, hay que poner la ubicación exacta, porque es un equipo muy reducido el que trabaja en esta dependencia, entonces a partir de ahí para que puedan llegar a los lugares. Yo creo que hay que potenciar el trabajo de la Fiscalía, porque también hay unidad especializada, Roberto. Porque esta repartición como máximo una multa, y finalmente mucha perorata en cada intervención también de este ministerio, ¿verdad? Yo creo que hay que potenciar el trabajo, porque hay que castigar el maltrato animal, porque ellos te dicen hasta acá lo que no, o se olvidan acaso la vez pasada cuando se constituyó y dijeron acá no tenemos ninguna evidencia. Entonces como que hay dos instituciones que en el extremo celo por querer hacer bien, ninguna de las dos hace.
Y nos vamos hasta el este del país porque finalmente se dio la detención de estos delincuentes que ingresaron a una vivienda ahí en Remancito. Y Joel López está con el prontuario con todos los detalles. Joel, estamos contigo. Amalia, estamos hablando de un peligroso delincuente ya sindicado, incluso que lideraba o lidera esta gavilla, que ingresó en la madrugada del 19 de junio en la vivienda de Petrona Mariela Benítez, quien sufrió en carnes propias dentro de su vivienda la inseguridad. Los delincuentes se llevaron aproximadamente 70 millones de guaraníes en este asalto. Finalmente los investigadores pudieron identificar a 3 de ellos, el líder y 2 personas más que operaron supuestamente para este atraco. Ellos fueron detenidos, fueron traídos a la base de investigación de delitos. Estamos hablando justamente de Mateo Gabriel Melgarejo Marín, de 28 años, 5 antecedentes, y también forma parte de esta estructura, de esta gavilla, un joven que también estaba teniendo arresto domiciliario y que finalmente él estaba violando esta medida para poder salir a delinquir. Son prácticamente vecinos de la víctima. Estamos hablando de Luis Fernando Bernal Maciel y Marcos David Martínez Villalba. Ambos cuentan justamente con antecedentes. Uno de los detenidos, el presunto cabecilla, conversó con nosotros, negó absolutamente todo. Incluso mencionó que él estaba imposibilitado para realizar disparos. O sea, abogado, pues se trata de video, pe momento, mo pa aquí. A comprobar jamás, qué vicacería no me ya se esa. Se va a pembar, hermano. No, pero pe cuál la peña, hermano. No, ahora comprueba, oye, pues ya. Va, hay que petar ese arma. Va, veo otro país. Ahí la policía, Mateo, periodista, la policía en la la policía coge ahí está. No sé nada que ver. La víctima se reconoce todo, apete y se será ya pues. Supuestamente se dijo a ya pues son de cuál más, nunca andas ese tipo, andas ahí no vecino, no andas ese vecino, hermano. Ya se upaya que hay perseveranza. Digo de Pemba. A Pemba se por. De poco. Parece que tú la vas a bocar porque allá ahora la andi que tú ya ni allá piro jamanda y coi. Vais a ver con de Pemba. Aña sienta jabe. Moto ari. Moto ari a Pemba se por se muñeca va de que tú ni se voy a dar para una vez pues ya se un roi. ¿Mano derecha o mano izquierda? Derecha. Hacia derecha. Me comprobó a pegar y coja mañana se por niño me meto lo se por. Increíble, ellos son los más enojados todavía y sumamente desafiantes. Ustedes recordarán que se mostraron más que violentos cuando ingresaron a esta vivienda ahí en la zona de Remancito. Afortunadamente ya están detenidos. Vamos a cambiar de información y vamos a un tema que se da en el exterior pero que tiene raíces paraguayas. El pasado 12 de junio, una joven paraguaya que conoció a su pareja, otro joven estadounidense, decidió viajar al país gigante del norte para poder emprender con él una relación. Llevaban pocos meses de haberse conocido, decidieron ya de entrada casarse y finalmente, según las investigaciones de Norteamérica, Stephen K. Gantz, de 54 años de edad, acabó con la vida de Lourdes Núñez Burgos, de 42 años. Reitero, ocurría el 12 de junio, esto en suelo estadounidense. Es una verdadera pena, no había hijos aparentemente entre ellos y una de las hermanas de la víctima relata cómo se enteraron de este trágico desenlace. Estábamos en comunicación constante, día de por medio, o casi todos los días prácticamente. Y después yo le escribí un día, también mi prima, mi mamá, mi tía, mi familia, le escribimos en días y no le entregaban los mensajes. Y después ya hacían 3 días que no le entregaban los mensajes. Y ahí ya como empezamos a preocupar. El marido, la persona, ¿verdad? Tenía 2 cargos, uno por crear disturbios en la calle y otro por huir de la policía. Le arrestan
y vuelven al domicilio y en el domicilio encuentran el cuerpo de una mujer, de mi hermana, que ya tenía como 2 horas de su deceso. Los de Estados Unidos se comunicaron y avisaron, y los de repatriaciones ya sabían que había una mujer muerta paraguaya allá, pero que ellos se comunicaron con la policía y que la policía no contestó, o sea, la policía de la zona, de mi zona, digamos, no contestó. La historia es la siguiente. Aparentemente una discusión desencadenó el trágico final. El presunto autor salió corriendo, gritando en el vecindario. Una persona llama al sistema 911, aparece la policía local y cuando llega a escuchar este hombre el sonido de las sirenas, emprende una rápida huida a bordo de su lujosa camioneta. Se da una precipitada huida de esta persona, una persecución. Finalmente a él lo logran detener y lo llamativo del caso es que ofreció una muy jugosa fianza y él está bajo proceso pero en libertad. Cuando llega la policía a la casa encuentra el cuerpo sin vida de esta mujer y ahí se da la comunicación. Y subrayo, él pagó una jugosa fianza y hoy puede hacer su vida normal a pesar de que una familia paraguaya está lamentando la partida de sus seres queridos. Repatriados, dice, nos haremos cargo del regreso de esta paraguaya a suelo guaraní. Nosotros por procedimiento tenemos 5 días hábiles desde el fallecimiento para abrir expediente. Como habían pasado esos 5 días y el caso está judicializado, entonces lo que nosotros le dijimos a los familiares es que una vez que el cuerpo se libere, retornen a la oficina para poder abrir expediente de vuelta, porque eso es lo que dice nuestro procedimiento. Así que bueno, nosotros estamos a la espera de esa liberación para asumir todos los costos. Ya quedamos con la familia de que nos vamos a hacer cargo como gobierno paraguayo. Y estamos también en comunicación con nuestro consulado allá para saber cómo va avanzando la situación. Doctor, justamente hablando de eso último, ¿qué dicen las autoridades paraguayas en Estados Unidos? ¿El hombre fue detenido? ¿Cuál es la situación que se dio? ¿Algunos detalles que pueda contar? El hombre fue detenido, hubo una persecución, según lo que yo estuve leyendo y me estuvieron manifestando. Él está a la espera de la justicia, bueno, y la verdad que el caso es bastante grave dado de cómo sucedió el asesinato, ¿verdad? Más otra vez porque es el marido de la difunta. Doctor, hasta donde se pueda comentar con respecto a los familiares, ¿qué detalles te dieron? Aparentemente se casaron muy pronto, sin conocerse mucho, una relación corta todavía parece. La verdad que no entramos mucho en detalles de esa situación, más bien nosotros nos preocupamos y nos centramos en la ayuda que le podremos brindar como Estado, ¿verdad? Pero sí, creo que tenían una relación de 1 año de casados y bueno, lastimosamente el desenlace fue fatal. ¿No hay criaturas de por medio, doctor? Tengo entendido que no. Cristian Vázquez, contanos en vivo en directo qué es lo que pasó en esta escuela de Areguá. Buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y la teleaudiencia. Escuela Alfonso de Bocar. Miren qué linda escuelita, el jardín bien cuidadito, pero ¿qué pasó? De madrugada entró una persona y comenzó a hacer destrozos, comenzó a arrancar todos los arbolitos, como ustedes pueden ver, empezó a romper planteras, reventó los vidrios de las aulas. Aquí están los vestigios de los vidrios, pero vean cómo actuó este delincuente dentro del aula. Marcelo, vamos a mostrarle a la gente. Me acompaña Marcelo para poder mostrarles. Intentó incendiar toda la escuela, Roberto. Acá están todos los pupitres de los niños totalmente quemados, destruidos. Ustedes pueden ver estos que acaban de llegar donación de la entidad binacional. Están todavía con los rastros de fuego, como ustedes pueden ver. Esto se consumió prácticamente todo, está todo derretido. Este hombre entró y trató de incendiar esta escuela. Se ha perdido totalmente esta aula en la que estamos entrando ahora para que la gente pueda ver el daño ocurrido. Esta estructura en la que yo estoy ingresando ahora, por ejemplo, ya no está en condiciones de poder albergar a los niños. Por más que esto se limpie, se quite toda la basura, esto ya no está en condiciones porque hay peligro de colapso del techo. Él entró, quemó, prendió fuego.
estuvo bastante tiempo para que un lugar gane esta temperatura y se den estos destrozos. Es porque el muchacho pudo actuar con muchísimo tiempo. ¿Cómo fue hoy la película para la gente? Los que venían para poder iniciar sus clases llegaban hasta la zona y no podían entrar, y las profesoras a medida que llegaban iban encontrando a los alumnos que estaban enfrente. Profe, acá estamos con la directora de la escuela para poder hablar con ella, Roberto. Profesora, lamentable lo que pasó en tu escuela. Demasiado lamentable, sabes que hoy tempranito nos desayunamos esta triste noticia y como verás, somos una escuela humilde, vulnerable, donde asisten niños desde prejardín hasta sexto grado. Entonces, esta mañana temprano, cuando la profe del grado específicamente llega, es la primera en llegar siempre, entonces viene y me llama, yo ya estoy en camino, eran como 6:20 de la mañana, todo oscuro todavía, entonces me llama y me dice, Dire, estás por llegar ya porque acá entraron en nuestra escuela. ¿Pensaste primero que era un robo? Pensamos que era un robo porque evidentemente las ventanas rotas encontramos, ¿verdad? Entonces yo llego hasta la escuela y le digo, no toques nada porque se supone que hay gente especializada que tiene que apersonarse hasta la institución y hacer todas las pericias. Entonces llego y llegamos ya todas, las profes somos todas chicas, las que trabajamos en esta institución. Entonces todas juntas vemos que está humeando la sala. Entonces presumiblemente un hecho vandálico, ¿verdad? Y lastimosamente en esta ocasión salimos sorteados, por decirlo así. Profe, ahora, en unos minutos nomás, te comunicaron la aprehensión de este muchacho. ¿Ya se sabe quién fue? Presuntamente es una persona enajenada mental, un pirómano que en ocasiones en que no está medicado, entonces tiene la manía de quemar. Ya hizo en ocasiones de quemar su casa, de quemar un vehículo, y en esta ocasión, lastimosamente, fue nuestra escuela y esta sala, y es una comunidad vulnerable. Bueno, profe, ahora nosotros vamos a tratar de recabar más datos también hasta la comisaría. Roberto, esta es la situación en esta escuela. Están sin clases, van a ir a la virtualidad porque esto no está en condiciones de albergar a los niños. Bueno, una verdadera lástima, y habría que ver entonces si finalmente decía que es un enajenado mental el que fue hasta ahí, ¿no? Así dicen. Así decían, es una persona que aparentemente tiene problemas psiquiátricos y no consumió su medicamento. Él comunica esto al comisario de la zona y termina entregándose. Ahora vamos a ir hasta la comisaría también para escuchar la versión de este joven que estaría entre los 25 o 26 años, según nos dijeron aquí las profesoras que acaban de llegar de la comisaría. Dale, gracias, buen trabajo, hasta luego. Seguimos hablando del costo del combustible en el mercado local, todo lo que pasó en estos días, el incremento por parte del sector privado. Ayer ministros del Ejecutivo decían vayan a cargar a Petropar para que no puedan sentir en sus bolsillos. Fue la respuesta cuando se les consultaba qué medidas se va a adoptar desde el gobierno. Hoy el presidente de la República, Santiago Peña, también fue abordado con relación a este punto. ¿Qué va a pasar con la petrolera estatal? En algún momento va a modificar sus números también, y esto es lo que respondía brevemente Santiago Peña. Bueno, depende, estamos con un mercado muy volátil, queremos mantener, ese es nuestro deseo, pero no podemos todavía adelantar nada. Por ahí si sigue bajando, capaz que bajamos un poquito más. Por ahí si sigue bajando el petróleo en el mercado internacional, capaz bajamos un poquito más, decía el presidente. Y de la mano viene también el tema del transporte público, bastante comentado. Por cierto, tenemos que mencionar que hay un proyecto de reforma del transporte que está paralizado desde hace bastante tiempo y que en algún momento dado tiene que llegar al Congreso Nacional. Sobre el punto, hoy habló el senador Natalicio Chase. Él mencionaba de que hace 2 días se reunió con el presidente de la República con relación a ese punto en particular. Incluso adelantaba de cómo podría ser el subsidio una vez que se apruebe esta normativa. Nosotros tuvimos una reunión con el presidente de la República
hace 2 días. Y es la promesa del Poder Ejecutivo que la próxima semana estaría aquí el proyecto de reforma del transporte público, un proyecto integral que incluye también la reforma no solamente del sistema en general de compra de ómnibus, de itinerarios, sino también de subsidios. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la novedad en este proyecto? Bueno, en verdad no conozco en detalle, conozco lo hablado y explicado por la ministra de Obras Públicas y por el presidente. Lo que se diferencia es que por un lado está la provisión de ómnibus a través del Estado paraguayo para garantizar la calidad del sistema de transporte. En todo momento las empresas administrarían las rutas y los itinerarios, y también el sistema de subsidio que antes estaba pensado sobre el pasajero, o sea, la empresa de transporte recibía sobre la cantidad de pasajeros que tenían los ómnibus, ahora sería por kilómetros recorridos, entonces eso garantizaría el itinerario de las horas que no tienen tantos pasajeros. O sea, el pedido del presidente de la República es más, hoy hay un proyecto de declaración firmado por varios colegas de las diferentes bancadas, de la multibancada aliada inclusive, que insta al Poder Ejecutivo para que remita ese proyecto de ley. Caso contrario, creo que vamos a estar analizando los proyectos de leyes que tenemos acá, que también los colegas tienen la libertad. ¿Por qué tanta tardanza con relación al transporte público? Primero prometieron en diciembre, después en enero, mayo, ahora ya estamos en julio prácticamente. Y no es un tema fácil. Te habla alguien que conoce de transporte público. Fui integrante de la extinguida CETAMA, cuando el interventor fue el gobernador de Central y devastaron el sistema del transporte del área metropolitana. Ustedes se acordarán de ahí sí eran reguladas de cómo eran agresivos los choferes, los sindicatos. Eso terminó con el gobierno Horacio Cartes. Nosotros queremos terminar con el sector publicitario transporte. Y un ejemplo fue el Metrobús. El Metrobús iba a ser una solución. En vez de terminar el gobierno que se fue, le echó más leña al fuego. La próxima semana se estaría presentando este proyecto tan aguardado desde el Ejecutivo. El propio ministro de Economía y Finanzas decía, por ahora tenemos que mantener el subsidio porque es el único mecanismo de control hasta tanto se presenten otras propuestas más viables. Nosotros vamos a cambiar de tema porque a prácticamente una semana de conocer el caso de Guillermito, este niño que falleció a consecuencia de una desnutrición severa, queremos saber qué es lo que va a pasar con las hermanitas. Jennifer, contanos más, por favor. Una situación que cada vez se pone mucho más triste, Amalia. Luego del fallecimiento de Guillermito, su madre fue a prisión imputada por homicidio. Sus hermanitas, Guillermo vivía con su mamá y sus 2 hermanitas. Sus hermanitas quedaron a disposición del tío, pero luego por disposición fiscal nuevamente, ellas se quedan al cuidado de la esposa del tío y viviendo en la ciudad de Limpio. ¿Qué fue lo que pasó el día de ayer? La Defensoría de la Niñez fue hasta la vivienda de la mujer y dispuso que es mejor que las criaturas vayan hasta un hogar por el momento, hasta que toda la situación se aclare. Aparentemente, las niñas, luego de dialogar con las interventoras, mencionaron que ellas no quieren estar con el tío. Entonces, por eso es que la Defensoría toma esta decisión. Los familiares se encuentran realmente muy enojados ante esta situación y exigen respuesta. Más información acerca de esto que fue tomado el día de ayer nos brindaba el fiscal interviniente Irán Suárez. También con la jueza de la niñez y la adolescencia ya a nivel institucional. Actualmente las mismas están en un hogar ya, en J. Augusto Saldívar. Las 3 nenas están en ese lugar. No quedaron con el tío, atendiendo a que el tío es una persona, hay que tener en cuenta, es una persona que no estaba viviendo con su señora. No se podía dejar a cargo de una persona del sexo masculino por cuestiones atinentes a que son menores de edad y que necesitan un cuidado. Entonces, lo que tenemos es que las mismas están en un hogar, el hogar se llama Unidos por Cristo,
queda en J. Augusto Saldívar, es un lugar donde las mismas ya tienen la atención necesaria, se le hizo la inspección médica pertinente y es lo que dispuso en este momento el juzgado de la niñez y vamos a estar nosotros también solicitando los informes pertinentes en relación a eso. Ya que no se podía quedar con el tío, ¿ellas no iban a quedar a cargo de la esposa del tío? Bueno, en principio sí quedaron a cargo de la esposa del tío, pero analizando mejor las circunstancias, la jueza de la niñez optó por enviarles al hogar, atendiendo a una mejor atención que van a tener en ese lugar y que no podría darle justamente la esposa del tío. Entonces hay que tener en cuenta justamente que lo que buscamos es el bienestar de estas niñas, entonces en ese lugar fueron muy bien acogidas y vamos a estar controlando también esa situación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hubo algún problema con la tía? ¿Las niñas mencionaron algo? Bueno, esa respuesta creo que la tiene que dar el juzgado de la niñez, ¿verdad? Bueno, me parece demasiado importante lo que marcaba el fiscal y hay que tener en cuenta también por qué las niñas pueden llegar a decir que no quieren estar con el tío, Jennifer. Claramente, Amalia, inclusive nosotros recordarás que mencionábamos que las vecinas alegaban que el tío no era muy presente en la vida de las criaturas y que inclusive las niñas a las propias vecinas ya les habían mencionado que no querían ir a la casa de ese tío, quien sería el hermano de la madre de las mismas. Las pequeñas de 8 y 10 años, recordemos que se hacían cargo de Guillermito. Por la mañana la cuidaba la niña de 8 años y por la tarde, cuando la de 8 iba a la escuela, se quedaba a cargo de la criatura de 10 años. Y ahora ya todo queda a disposición del juez a cargo de ellos y vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días con la situación de estas dos criaturas. Bien, Jennifer, gracias por este contacto. Ayer y envió directamente al Poder Ejecutivo un controversial proyecto de ley que habla del Sistema Nacional de Pagos. Lo que buscan a través de este proyecto, entre otras cuestiones que son bastante técnicas, es directamente que el Banco Central del Paraguay sea el ente regulador del sistema de pagos o de los sistemas de pagos que existen en nuestro país. Entre otras cuestiones, hablan de que esta ley se hace para garantizar la libre competencia entre proveedores de servicios de pagos, lograr que más personas estén bancarizadas, controlar los pagos digitales, que los pagos a los comercios también se dé dentro de un marco de control y mejorar la calidad del servicio. Pero hay dos incisos de esta ley que está preocupando a actores del sector financiero y queremos mostrarles cuáles son esos dos incisos. Son del artículo 4, los incisos E y Q específicamente, en donde habla en este caso de que el Banco Central del Paraguay podrá exigir la implementación de medidas de separación para asegurar una independencia funcional. Es decir, un mismo sistema de pagos, si está cumpliendo dos roles distintos, va a tener que dividirse y separar. Es decir, la empresa se va a tener que dividir directamente. Es lo que establece en este articulado y en el siguiente también se establecen algunos efectos que por sobre todo están preocupando. Si vamos más adelante, por favor, vamos a ver que en el siguiente articulado, en el artículo, en el inciso Q específicamente, es en donde también se establecen ciertas medidas de control. ¿Qué fue lo que pasó si tenemos que recapitular? A mediados de diciembre del 2024 se conoció el borrador de este proyecto. Se socializó con los bancos, con las procesadoras de pago, con otros actores más y dijeron ellos, ok, está todo bien. Ese borrador socializado y que tenía el consenso fue al Poder Ejecutivo y aparentemente allí es donde les incluyen estos dos polémicos artículos. En abril entró al Senado, esto tuvo su aprobación en mayo y en cuestión, mejor dicho, hace una semana específicamente tuvo su aprobación en junio y pasó a diputados y se aprobó a tambor batiente. Rápidamente se termina aprobando. Ayer no se aceptó que se aplace, no hicieron audiencias públicas y ahí nace la siguiente duda de los diputados que dicen que esta ley fue hecha a medida para beneficiar a un banco en particular. Escuchen. Con la excusa de la regulación vamos a aprobar una ley a medida del banco del presidente, del banco con el que tiene relación el presidente. Entonces, ¿dónde es lo que estamos? ¿Ustedes están a favor del intervencionismo
o están en contra del intervencionismo. El presidente de la República está apalancando a sus socios financieros y ahora se va a destruir la confianza con el sistema financiero, señor presidente, con tal de que su banco amigo repunte. ¿Y por qué dicen que esto beneficiaría solamente a un actor financiero de todo el sistema? Porque, por ejemplo, uno de los actores de sistemas de pago en nuestro país, que es Bancar, podría ser obligada a vender uno de los dos negocios o roles que posee, ya sea a un banco local, y ahí es donde nace la duda de los diputados, o a una empresa extranjera. Y esto último, dicen, es poco probable porque el mercado paraguayo es bastante pequeño como para atraer a inversiones extranjeras. Lo más probable es que uno de los dos roles, explica Aníbal Corina, termina siendo vendido o terminaría siendo vendido en caso de que el Banco Central así lo disponga. El Banco Central va a tener la atribución de solicitar a las empresas que ejerzan más de un rol la separación de la compañía. Hoy Bancar tiene dos unidades de negocio o tiene dos roles muy diferentes, ¿verdad? Por un lado, y yo voy a ser súper básico en la explicación, por un lado le da el POS al comercio, ¿verdad? Eso le llaman adquirencia. Entonces mi cliente de alguna manera son los comercios, y por otro lado yo también le doy la tarjeta a los bancos. Entonces yo tengo clientes bancos y tengo clientes comercios. Lo que ellos dicen es, vos no podés hacer las dos cosas. Vos tenés que desprenderte de una de las dos cosas. ¿Por qué? Porque tenés una participación de mercado demasiado. La Lomitán de Momarcántero a Catrapo ya es por algo, ¿verdad? Porque evidentemente algo te está faltando. A este le falta un buen castigo porque alias Acatrapo terminó baleando a dos perros. Ustedes pueden ver cómo uno de ellos perdió la vida de manera instantánea y el otro can que recibió también los disparos también terminó muriendo horas después porque no pudo resistir la gravedad de la herida. Ya la Fiscalía está al tanto del caso y hay una investigación abierta. La sobremesa de IDN es presentada por las ofertas del día de Bristol. Un gusto, buenas tardes, bienvenidos a la sobremesa. Hola, Amparo. ¿Cómo están, bien, caballeros? Marcelo. Buenas tardes. Espero que estén abrigaditos, a sano. Sí, se siente el... A salvo, yo hoy estoy sintiendo mucho más que ayer. Cierto. Totalmente, el viento en este bastante tramo al sí. Bueno, yo quería hablarles a ustedes de la benzodiazepina. ¿Alguna vez escucharon benzodiazepina? Suelo leer debajo el nombre comercial que tiene principalmente. Bueno, pero es como clonazepam, ¿no? Es uno de los derivados, ¿verdad? Derivado. Vieron que del clonazepam, por ejemplo, el clonazepam sirve más bien para los ataques de pánico, ansiedad. Después está el diazepam, que es para ataques de pánico, insomnio, ¿verdad? El clonazepam creo que también tiene para el tema de la epilepsia. Bueno, la benzodiazepina... Sí. En realidad es justamente para la somnolencia, para las personas que tienen problemas de insomnio, para los que tienen ataques de pánico, para los que tienen ese estrés postraumático, generalmente se suele recetar. ¿Y qué pasa si se le da a alguien eso sin control médico? Te genera problemas de concentración, memoria y aprendizaje. Eso estamos hablando de adultos. Claro. Porque para los niños, evidentemente, esto no está recetado. Y el precio de querer ir de fiesta, imagínate, jugar con la salud de tu criatura para darle varias pastillas. O sea, que esa es la introducción que ya hizo. Yo pensé que era una cuestión médica, que de un tratamiento que ameritaba, que dentro del desconocimiento una mamá administró. ¿Por qué? Porque el niño estaba desesperado. En un ataque de algo. Claro. No, señores. ¿Qué pasa si vos le suministras esta droga a una niña o a un niño de 12 años? Dependencia física y psicológica, incluso en pocas semanas. Eso, PAGIC, la criatura va a necesitar todo el tiempo. ¿Cuánto es adicto?
Exactamente. Que si no toma, va a generar ese síndrome de abstinencia que empieza a temblar, que empieza a generar bastantes problemas. Inclusive, aumento del riesgo de caídas. La criatura sí va a caer, no va a tener luego... Se vuelve torpe. ¿Y cuántos años tiene la niña? 12. 12 años. Su mamá, para farrear, de la vez que por lo menos tenemos registro, le dio 4 pastillas. No, 4 noches diferentes. No. ¿Sí? Así, una de otra. Le ensoquetó 4 pastillas la O sea, nena. no podía dormir, quería un desmayo. Quería dormirla realmente. Y vos sabés que es lo peor de todo, que si vos le metés 4 pastillas a una criatura de una, te va a dormir tipo Cenicienta. Claro. Pero esta chiquita horas después despierta, es decir, su propio organismo ya genera un mecanismo de repulsión. Un rechazo. Como sí, quiere decir que no le dio la primera vez. Eso significa que ya estaba acostumbrada. Su cuerpito, pobrecita. O sea que a lo mejor ya fue algo continuo. Probablemente sí, Rol. Sí. Esta mamá, que no es la primera vez, ya en algún momento tuvo una batalla legal. De Barleo. Sí, señor. Tuvo una batalla legal donde se le dio al padre la custodia temporaria. Eso como telón de fondo. Sí. Es una mujer que, según dicen, tiene problemas de comportamiento, es agresiva. Y bueno, está la defensora Paloma Villanueva con nosotros para contarnos exactamente qué está pasando con esta nenita que ahora, por suerte, a raíz de esta tragedia, se le dio al papá mientras se investiga todo. Por mientras tanto. Mientras tanto. El problema es que ojalá que no le vuelvan a dar a la mamá como ya pasó en el pasado. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por atendernos, doctora. ¿Por dónde empezar para entender esta situación y cuáles son los atajos, los resortes legales que permitirían tener a un sano resguardo a esta niña de 12 años? Sí, Roberto, nosotros el día domingo en horas de la mañana nos hemos constituido hasta la sede del Hospital Regional de la ciudad de Pedro Juan Caballero, conjuntamente con una comitiva fiscal y policial a fin de verificar la situación en la que se encontraba esta niña, que ingresó al servicio de urgencia pediátrica a raíz de un cuadro de intoxicación por la ingesta de 4 comprimidos de clonazepam. ¿Eh? 4. La niña, así como bien estaban refiriendo, manifestó en esa oportunidad, a pesar de estar un poco somnolienta, pudo referir de que efectivamente su madre fue quien la dio de tomar este medicamento para luego salir a una fiesta y que esta situación ya se venía repitiendo con frecuencia. Doctora, acá lo que más nos asusta, aparte de que ustedes, gracias a Dios, ya se dieron cuenta de que la mamá no es la primera vez que le suministra esto, lo grave de la situación es que esta nenita se despertó en medio de la noche y caminó como 2 cuadras a eso de las 12, una, ¿no? Sí, aparte toda atontada, obviamente, ¿verdad? Por los medicamentos, solita, y se fue a pedirle socorro a su abuela. O sea, el riesgo en el que está esta nena es tremendo. ¿Y qué se puede hacer con una mamá así? Me imagino que ustedes ya van a pedir que nunca más le roce a esa nena, a esa señora. Sí, justamente es lo que estábamos pensando, ¿verdad? Que como ella pudo despertarse a pesar de haber ingerido 4 comprimidos e irse caminando hasta la casa de su abuela, se llega a suponer, ¿verdad?, que el medicamento ya prácticamente no le hace efecto porque ya viene consumiendo. Exacto, ya genera su cuerpo una cierta resistencia al medicamento y tanto es así que ella pudo despertarse e irse, ¿verdad? Ya al encontrarse sola en su domicilio decidió irse hasta la casa de la abuela en donde pasó la noche. Doctora, perdón. Con respecto a la madre, la fiscalía ya está al tanto, está realizando las investigaciones penales correspondientes y va a determinar posiblemente en el transcurso de la semana si se le imputa o no a esta madre. Doctora, ahora, perdón la interrupción, a esta hora de la siesta, 1:15 casi, ¿dónde está la nena, dónde está la mamá y dónde está el papá de esta chiquita también, resumiendo? La niña se encuentra con su padre. Hemos procedido a adoptar el día domingo ya inmediatamente en carácter de urgencia una medida de protección consistente en una convivencia provisoria de la niña a favor de su padre, entonces se encuentra con él y la madre sigue estando en libertad
por el momento. ¿Por qué, O sea que la madre se entiende. O sea que ustedes toman intervención para definir con quién va a quedar la pequeña. niña. Sin embargo, ya tiene una derivación fiscal y corre por cuenta del Ministerio Público si imputa o no a la mamá. Es así. Así mismo, Roberto. Doctora, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para el interés superior de esta nena, verdad? Porque no es la primera vez que se da una situación así, en donde el padre ya estuvo pidiendo años anteriores, creo, la custodia de la nena y le volvieron a dar a esta mujer que terminó otra vez lastimando y atentando contra la vida de su propia hija. Ahora sí, ¿cuál sería la medida, y me imagino que ya definitiva, para que esta nena nunca más esté con su mamá? Sí, la medida de protección es provisoria, pero se le aconsejó al padre justamente el día de ayer en ocasión de la audiencia que tuvimos con el juez de que una vez terminada esta medida de protección él pueda arbitrar los medios como para iniciar un juicio de régimen convivencia, de modo a que ya sea definitivo ya esta situación y la nena pueda quedar a vivir con él. Claro. Y luego se pueda ver si hay posibilidad de que la nena se relacione con su madre. Doctora, una cuestión técnica, tu cámara creo que fue un poco más para arriba. Está en el techo, doctora. Está en el techo, ahí está para seguir charlando. Doctora, ¿cómo se entera esta madre en cuestión de que su hija despertó y fue a la casa de la abuela? ¿Ella terminó de farrear, volvió a la mañana? ¿En qué contexto la toparon a ella en esa jornada de domingo? Sí, ella volvió a su domicilio y como no se encontraba, se contactó justamente con esta abuela. Sí. Y entonces la abuela le refirió de que su hija ya se hallaba internada en el hospital. ¿Qué hora volvió ella? ¿Qué hora volvió de la farra, doctora? No sabía precisar ese. Ahora, doctora, ¿y qué se sabe de la madre? ¿Es adicta? ¿Es alcohólica? ¿Quiere farrear nomás y por eso le deja y le somete a esta situación a su hija? ¿Ustedes tienen posibilidades y un recurso legal para investigar o todo eso ya corre por cuenta de la Fiscalía? Bueno, en el 2023 ya había ingresado una denuncia similar en contra de esta señora y en dicha oportunidad la denuncia ingresó justamente porque esta era consumidora asidua de bebidas alcohólicas y dejaba ya en ese entonces a su hija abandonada a su suerte en su domicilio mientras salía. Entonces podemos deducir de que la señora efectivamente es alcohólica. Claro. Doctora, una pregunta, ¿y con qué criterio, verdad, se pudo volver a darle la custodia a una nena, de una nena a una alcohólica, una persona que está enferma y que evidentemente no está con todas las facultades para hacerse cargo de otra vida? Y que era representada por la Defensoría en este caso. Claro. O sea, ¿en qué cabeza cabe, doctora? Como mamá te pregunto, ya no como persona que trabaja en televisión y que te está haciendo en entrevista, como madre, como humana, ¿a quién pico se le ocurre darle a una persona así de peligrosa a una nenita? Sí, y en dicha oportunidad la medida fue rechazada in limine por el juzgado por una cuestión procesal, porque no se adjuntaron documentos que acrediten el vínculo entre padre y hija. O sea, por una cuestión de forma. Exacto. Doctora, ¿hay otra criatura en riesgo si es que queda con esta mamá? ¿Cierto? La niñita tiene una hermana. Tiene un niño, pero en ese momento, el fin de semana, el niño se encontraba con su padre. Doctora, ahora bien, acá lo más importante, obviamente, es la nena. Se le hizo estudio, vos ya le mandaste a hacer estudios toxicológicos para ver si es ya adicta, si presenta los síntomas de la abstinencia, donde necesita obviamente, o sea, porque es muy grave, o sea, son dosis muy altas y no es no es un antigripal lo que se le estaba suministrando. Y esto le puede generar problemas a nivel de aprendizaje, o sea, muchos problemas, se puede volver adicta. Sí, así mismo. Incluso la niña tiene un cierto retraso cognitivo. Ay, no, Dios mío. ¿Y qué van a hacer, doctora? ¿Ya le hicieron todos los estudios? Se le está haciendo. Justamente el juzgado dispuso una evaluación psicológica como también una inspección médica. Doctora, ¿y quién era la defensora que la asistía? Porque al final lo que dice Amparo, ¿cómo es que se permitió por tanto tiempo? Y si no fuese por esta situación extrema, a lo mejor iba a seguir y antes que defender estaban postergando o conculcando los derechos de esta menor. En ese entonces le había representado a la niña la doctora Lady Cabañas. Ella actualmente ya no
se encuentra en la Defensoría, pero en ese entonces fue la que intervino y adoptó esta misma medida, una convivencia provisoria a favor del padre, pero lastimosamente en esa ocasión fue rechazada por el juzgado. Ya, bueno. Gracias, doctora. Estamos ya en comunicación. Muy amable. De hecho, ella va a seguir mirando el programa. Cualquier cosa la molestamos de nuevo porque está en línea el padre, ¿no? Sí. El padre de la menor. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Sobremesa. Te saludamos Roberto, Amparo y Marcelo. Vamos a guardar tu identidad por una cuestión, evidentemente, una menor que está de por medio. Amigo, contanos, ¿cómo está tu hija hoy? ¿Está contigo? Nos decía la defensora. ¿Qué pedís en el caso de tu chiquita? Y muy buenas tardes a todos. Y primeramente yo pido justicia, ¿verdad? Sí. Porque a causa de la justicia lo que está pasando esto, ¿verdad? Porque sí, mismo, negligencia. Exactamente. Sí, pero cuando decís justicia, directamente crees que la mamá tiene que ser procesada, imputada. Y sí, vamos, no por la justicia, claro que sí, ¿verdad? Esto fue intento de homicidio, ¿verdad? Ya va por ese lado. Pueden poner acá. De hecho, y aparte que nosotros estábamos preguntándonos, usted ya varias veces planteó la custodia, que quede con usted la menor, y tengo entendido que por una cuestión de forma, que no pudo acreditar que era su hija, por un papeleo de mero trámite, al final se quedó otra vez con la mamá. De esa parte yo nunca me enteré que fue por causa de eso, ¿verdad? Porque hubo suficiente prueba. Ya. Acaba de decirnos la defensora. Sí, bueno, y de por ahí no le explicaron, porque todo Tampa iba ahí nomás, como una persona, o sea, el ente encargado de proteger a la nena ni siquiera presenta todas las pruebas y por eso le vuelven a poner... ¿Cuánto fue eso, señor? Ese fue el año pasado, 2023. Fue en el 2023. Señora, 4 de julio por ahí fue. ¿Cómo está tu nenita y qué te dice? ¿Cómo era la convivencia con tu mamá? ¿Qué te cuenta? Ella le dejaba siempre abandonada. Ahora vos ves que necesita ese remedio. ¿Cómo le ves? Y la verdad que no es una cosa fácil ni voy a poder decir acá al público porque está totalmente traumada. Ese de corazón le digo a todos ustedes. O sea que con eso ya está diciendo todo, ¿no? Que pasó muy mal. Es difícil, es una prueba y una lucha grande también para mí como padre, ¿verdad? Que voy a tener que enseñarle a ser a mi hija en todos los sentidos, ¿verdad? Porque no sabemos si a causa de la pastilla también está ya un poco con mente baja también. O sea, ¿le ves diferente a tu hija? Cambió ella. Hay que cuidar muchísimo todo lo que se va a hablar con ella para dirigir educación, todo está súper difícil. Ahora decime una cosa, vos tenés asistencia psicológica por parte de la defensa de los niños, alguien te asiste porque además de tu cariño y tu cuidado, va a hacer falta presencia profesional para que ella pueda salir adelante. Exactamente, ella está súper feliz, gracias papá, me abraza, llora toda la hora. Por eso digo, hay que cuidar mucho la palabra que se le va a decir a ella, porque cualquier cosa ella llora y abraza. Señor, ¿qué dice de su mamá? Ella le quiere a su mamá, le tiene miedo. ¿Qué te dice su mamá? Mi mamá siempre me dejaba sola, le maltrataba. Contanos un poco acerca de eso. Y no sabría decirte si corresponde decir acá al público, ¿verdad? Pero sí me dicen muchas cosas, y cosas tristes. Y ella interrumpió su ciclo en el colegio, no se está yendo, ¿cómo hacen en ese aspecto? Ella tiene 11 años y está en cuarto grado recién. Pero se está yendo. De vez en cuando se está yendo, pero se va y se va. ¿Por qué vos te llegaste a separar ya de tu pareja por cosas de igual a estas que les dejaba a los niños? No, yo estuve hasta los 3 meses y justamente la señora era muy violenta. 3 meses aguantaste vivir con ella y era muy violenta contigo. Sí. Es una persona muy difícil de lidiar. O sea que... Aparte de eso, quiero aprovechar, mi amigo, decirle acá a toda la gente que escucha que la justicia que tiene que ser igual para el hombre como la mujer. No es ser cobarde ni ser nada. Porque acá cuenta de que era el papá y que la justicia... En realidad la ley, hay que decir eso, es muy intuitiva y protege la relación de la madre con el hijo. Tiene que ser una situación extrema como esta, ¿verdad? Para que pierda ese cuidado. Y al final, mientras debatían ese tipo de conceptos, la niña absolutamente quedó en un estado de abandono. Exactamente, llegó hasta esta situación, ¿verdad? Siendo que ellos tenían la lapicera en su mano para solucionar a tiempo, ¿verdad? Señor, ¿la mamá de tu hija te solía amenazar a vos?
Sí, ayer, entre el domingo, hoy ya no, pero ayer muchísimo me estuvo amenazando que ya estaba teniendo muchísimos abogados que le va a defender. Y eso es lo que tenemos que ver, si existe abogados capaces de defender esta situación también. Vamos a compartir con todo el público para que vean qué clase de mujer es la que dio vida a tu hija. Yo no voy a dejar de balde, voy a mover todito. Y vos, tu abogada, es solamente defensora. Mi abogada no es defensora. Te voy a denunciar por calumnia, difamación, te voy a denunciar por calumnia. Lo que decía tu expareja, ahora, tu nenita ¿dónde vivía con su madre? ¿En un alquiler, en una casa propia? ¿Cómo era el día a día de ella? Y donde ella vivía era la casa de su papá. Ah, de tu ex suegro. De la mujer. ¿En qué condiciones vivían ahí ellos? Y aquella vez cuando se fueron en el 2023 y la gente de la justicia vieron todo en qué condiciones estaban. Y no era nada bien. Una casa precaria. Es increíble. La casa es bonita en sí, pero así en la forma que vivían, en el ambiente sucio, totalmente abandonado, no como un hogar. Señor, es cierto que en esa casa, ¿verdad?, que vos estabas mencionando, solía recibir visitas de varios hombres y tu hija veía todas esas cosas. Prueba de ojos no tengo, pero los vecinos, eso yo dije hace rato, que cualquier duda que usted tenga, que pregunta a los vecinos, porque yo no he visto. Pues yo no vivo en Pedro Juan Calle, yo vivo en otra parte, De todas maneras, por una cuestión de tiempo lo despedimos, mucha fuerza, estamos a las órdenes acá y ojalá encuentre la niña un cuidado justo, equilibrado con usted y que en algún momento vuelva a relacionarse con la madre, pero después de todo lo que tenga que responder ante la... Sí, yo pido justicia, solo eso pido justicia. Y sobre todo igualdad, ¿verdad? Sí, Tanto que se cumpla también para el hombre, así como se cumple con la madre. Con la madre. Y que cuando haya ese problema, que se investigue bien hasta el fondo, que no sea por encima nomás. Sí. Y mucha fuerza para tu nena, que se recupere pronto. Dale, gracias. Con mucho sentido común, en todo lo que dice. Muy prudente. Que muchas veces no es el más común de los sentidos, ¿verdad? Sí. 31 años tiene ella. No, niña Caguapuiti. No sentó todavía cabeza. 12 años tiene la niña. Sí. Y siempre tuvieron una relación con altibajos. Así mismo. Sí, ellos luego prácticamente, según lo que habían manifestado, que nunca llegaron a ser pareja formalmente. Tenemos un audio de un vecino. O sea, toda la noche le buscó al tipo y estaba nuestra amiga le mandó la foto a nosotros. Dice que es drogada y toma. Bueno, alcohol, droga, de todo un poco. Así murió hace poco tiempo el pequeño Guillermito, víctima de abandono de una madre que no podía sostenerlo. Y esta chiquita ojalá esté a tiempo todavía de recuperarse, ¿verdad? Y este es un estirón de oreja para la Defensoría, para el Ministerio Público de la Niñez. ¿Cómo no van a presentar las pruebas, todas las pruebas a mano? Porque por culpa de la ineficiencia del Estado, ¿verdad?, esta nenita volvió a manos de una mamá, según dicen, drogadicta y alcohólica. Y sobre ese punto era que yo le consulté a Paloma, era la Villanueva. Dice, bueno, era otra la defensora, porque en este caso era la defensora de los derechos de esta niña, ¿sí?, que se presentó por el Estado paraguayo y al final el remedio fue peor que la enfermedad. Porque queriendo precautelar sus derechos, ella vivía al desamparo absoluto de la madre y ahora tendrá que responder ante la justicia. Bueno, nos vamos.